Desgraciadamente no estamos habituados a abordar las cosas en complejidad, sino en un rollo blanco y negro, y lo que yo creo ya es lo que vale. Y hubo un caso así muy interesante en México esta semana, del cual quiero hablar ampliamente, porque fue la presencia de una marquesa, una señora marquesa en México, y todo el mundo, ¡ay, la marquesa tan linda, tan demócrata, la marquesa! Tan demócrata ella, tan defensor, tan enemiga de la corrupción ella que pertenece al partido más corrupto de España. Bueno, en fin, ya vamos a hablar de la marquesa y de los marquechairos que ahora se han inventado diciendo que la marquesa es lo mejor y que criticarla es malísimo. No debería yo hacer eso, qué barbaridad. ¿Cómo me atrevo a criticar a una marquesa? Qué cosas. Bueno, así soy yo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué crees que fue catastrófica la invitación a la Ciudad de las Ideas de TV Azteca de Cayetana Álvarez de Toledo? Bueno, pues vamos a ir directamente. ¿Qué les parece? Una marquesa en México. ¡Ay, la marquesa! Una marquesita, qué bonito, ¿no? ¡Ay! Y viene a decirles a los jóvenes mexicanos qué tienen que hacer, que los aristócratas sabemos ustedes. Atiéndanme y aplaudan mucho. Emplazar a los jóvenes mexicanos a luchar por la democracia, pero ¿quién te crees, Calle? ¿Saben quiénes son los qué se llama cayetanos en España? A los niños ricos estos que no tienen ni idea del mundo en el que viven, que visten de diseñador y están totalmente desapegados del mundo en el que viven, como ¿cómo se llamaba el personaje que hacía Luis González de Alba? ¿El Hijín? No era el Hijín. O sea, estos niños ricos que realmente están disociados de la realidad son los cayetanos aquí en España. Bueno, no vi el discurso completo, primero que nada porque habló hora y pico, y no tengo yo corazón para eso, pero, por ejemplo, viene a decir nosotros los políticos que luchamos por los votos, y claro, la gente le aplaude y no sabe que en España vivimos un régimen parlamentario, y en el régimen parlamentario tú no votas por una persona, sino votas por una lista, y es el partido quien decide quién va en esa lista, y entonces tú no vas a votar por Cayetana, sino vas a votar por el PP, y si Cayetana está en la cabeza de lista del PP, pues ella va a ganar, pero no porque tú hayas votado por ella, se vota por listas, es como las plurinominales, pero todo el Parlamento, ¿ok? Bueno, ella no pelea por votos. Pero hay cosas que me llamaron muchísimo la atención de su insidia. En el discurso, vamos a empezar por el discurso. En el discurso dijo todo lo que tenía que decir. ¿Cuál es la esencia misma del populismo? Decirle a la gente lo que quiere escuchar, ¿sí? De derecha o de izquierda, porque ella vino a hablar en contra del populismo de izquierda, olvidándose de que pertenece a un partido que cada vez un partido que ahora es claramente un partido populista de derecha. Entonces, desde el punto de vista de la forma en general, Cayetana Álvarez de Toledo va a decir exactamente lo que la gente quiere escuchar. Evidentemente porque además fue asesorada por los que la invitaron, empezando por el señor ese que es el único que tiene un nick de Twitter que empieza con Don. Don. Ay, yo soy Don. Imagínense ustedes que yo pusiera en mi nick de Twitter Don Mauricio José Schwartz. Pues, qué payaso, ¿no? Pues eso lo hace el de TV Azteca. Bueno, entonces Cayetana fue perfectamente asesorada qué tenía que decir, de qué tenía que hablar, cómo tenía que decirlo, y lo hizo con la soltura que tiene, pues una mujer enormemente preparada, eso no se lo niego. Entonces, fue a decir lo que querían oír todos. ¡Ay, que López Obrador es malísimo! Sí, es malísimo, estoy de acuerdo con ella, hasta yo. Que lo de abrazos y balazos es brutal. Sí, lo de abrazos y balazos es brutal. Yo acabé peleándome con alguien que fue mi amigo, Pedro Miguel, no oculto nombres, porque discutiendo lo de abrazos y balazos, que le dije yo, no chicos, que esto no funciona así, no tienen ustedes idea de lo que se ha estudiado en criminalística y sobre los elementos criminogénicos en una sociedad como la mexicana. Me mandó a la mierda. Entonces, no es lo que dijo en concreto, sino lo que hay detrás. Primero que nada, la simulación. Por ejemplo, vino a burlarse de algo sin explicar qué era. Dijo, por ejemplo, el Partido Socialista en España ahora, bueno, no hace 4 años, está proponiendo las matemáticas socioemocionales con perspectiva de género.
Lo voy a repetir, todavía lo dice ella, para que ustedes se imaginen qué es, porque no se los voy a decir. Matemáticas socioemocionales, en realidad socioafectivas, con perspectiva de género. ¡Ay! Se rieron mucho todos. ¡Ay! ¡Qué bobos son los socialistas! No es una propuesta de 2021. No es una propuesta del gobierno socialista de hoy, pero le viene bien para el discurso. ¿Qué quiere decir unas matemáticas socioemocionales con perspectiva de género como se plantearon? Bueno, la mayoría de la gente tenemos problemas con las matemáticas y nos ponemos muy tensos cuando enfrentamos las matemáticas. Una perspectiva socioemocional es buscar las formas de hacer que las matemáticas se puedan estudiar de una manera que no resulte tan tensa y por lo tanto puedas estudiarlas mejor y aproveches mejor la enseñanza de las matemáticas. ¡Qué malos son los woke! ¿Te diste cuenta? Quieren que la gente pueda aprender matemáticas con menos angustia. Tenemos un hecho real además en la educación. De pequeñas a las niñas se les tiende a decir que son menos capaces que los hombres, sobre todo en cuestiones de ciencia y de técnica. Las ingenierías y todo eso son para chicos, ¿no? Unas matemáticas con perspectiva de género son unas matemáticas que sean enseñadas de tal manera que las chicas se sientan capaces e integradas para poder estudiar y aprender no solamente a sumar, restar, multiplicar y dividir, sino incluso a manejar el cálculo infinitesimal. Es decir, establecer un sistema de enseñanza que sea favorable a que las chicas aprendan matemáticas, no a que aprendan matemáticas socioemocionales de género, sino a que ellas tengan un sistema de enseñanza que facilite que aprendan las matemáticas normales, comunes y corrientes de toda la vida, las de Leibniz, las de Newton y las de Einstein. Pero al presentarlo así, se gana los aplausos fácilmente Cayetanita. Bueno. De hecho, aquí lo tengo, un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes se sientan seguros, motivados y capaces de relacionarse de manera significativa con los conceptos matemáticos y que motive a las niñas a estudiar matemáticas sin sentirse menos que los chicos. ¿Eso es malo? Bueno, nada de eso se lo dijo ella a los que le estaban aplaudiendo como tontos. Hizo una serie de hombres de paja, una serie de observaciones agudas, pero lo más alucinante es cuando dice cosas como el populismo es el atajo de los mediocres. Miren, el populismo del PP en este momento es delirante, pero perdón, quería irme por el lado de la corrupción. Ella dice que hay que luchar en contra de la corrupción. Ella pertenece al partido más corrupto de la historia de España, el único partido que ha sido condenado como partido como una organización criminal, que tiene varios ministros en la cárcel y que tiene más de 30 causas abiertas por corrupción a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional. Más de 30 causas. Cuidado, en todos los partidos hay corruptos, esto es evidente, no puedes evitarlo. Por ejemplo, hace poco se descubrió que el asesor de un ministro español que fue secretario de organización del Partido Socialista al que yo pertenezco, el asesor hizo unos negocios turbios con las mascarillas durante la pandemia. El partido le pidió al exministro su acta de diputado que no quiso entregar y por lo tanto se le expulsó del partido. ¿Era culpa de él, de Ábalos? No, debía haber vigilado más a su asesor, pero bueno, si el asesor era inteligente y se le escondió, pues mira, no es culpa de Ábalos, pero tiene una responsabilidad política. Y se le exigió la responsabilidad política porque en el PSOE hay un código ético que firmas como parte del partido cuando entras a él. Al mismo tiempo, el hermano de Ayuso, la presidenta de Madrid, que es la gran amiga y la gran defendida de Cayetana Álvarez de Toledo, el hermano de Ayuso hizo un negocio sucio con las mascarillas, comprando mascarillas inútiles en Madrid, facturando las caras y llenándose de dinero en el proceso. Cuando lo denunció el entonces presidente del PP, Alberto Casado, acabó saliendo él. El poder de Ayuso se movió contra él y lo echaron del partido. Al secretario general del partido, presidente del partido. Y entró Feijóo, el que ahora dice que todos los socialistas somos comunistas. Feijóo, un sujeto que durante 5 años fue el mejor amigo de un conocido narcotraficante, que toda España sabía que era narcotraficante, pero dice Feijóo que él no lo sabía. Marcial Dorado.
ahora sale esta semana que el novio de Ayuso también se metió un par de millones de euros haciendo negocios sucios con las mascarillas. Se compró un Maserati y se compró un piso de 1 millón de euros donde vive con la presidenta de Madrid. ¿Creen ustedes que el hermano de Ayuso o el novio de Ayuso, que también tiene puesto en el gobierno de Madrid, va a renunciar, o el PP le va a pedir que renuncie? El PP jamás le ha pedido que renuncie a ningún corrupto. El PSOE sí. Viene a hablarnos Cayetana de corrupción y de populismo cuando pertenece a un partido populista que está absolutamente manchado por la corrupción. El estilo es claramente el de Donald Trump, y Donald Trump y el PP, junto con Cayetana, por cierto, obviamente ya fue portavoz del partido incluso durante un tiempo en el Parlamento, repiten, Trump y el PP: el país está en la ruina, estamos en la desesperación, es la catástrofe permanente. Los datos económicos, sociales y políticos te dicen que no es cierto, que las cosas están bien. En España hay más empleo que nunca, los salarios son más altos que nunca, el IBEX que es el índice de precios del mercado de valores de Madrid, ha llegado a niveles que no había llegado nunca, como el Dow Jones en Estados Unidos. La economía está sana, la economía está floreciente, se consiguió que fuera más barata la energía, se consiguió evitar la inflación que se esperaba que destrozara las economías europeas y estadounidenses. La educación está en muy buenas condiciones, el empleo está en buenas condiciones, los ingresos familiares, etcétera, etcétera. Todos los datos dicen lo contrario, pero el mecanismo populista es decirle a la gente que las cosas están muy mal, para que voten por ti. Y entonces dice Cayetana, y hasta aquí llego: los burros de Troya de la democracia cabalgan al lomo de la ignorancia y la polarización, se disfrazan de demócratas para reventar la democracia desde el interior. Mira tú, como ustedes, como el PP. Ahora, dadas este contexto del discurso, lo que tenemos es alguien que miente con una alegría extraordinaria, sabiendo que además ¿quién la va a confrontar en México? ¿Quién va a saber quién es la marquesa? Pero la pregunta es ¿por qué la invitan a ella? Y la invitan a ella porque quienes la invitaron coinciden con ella no en lo que dijo, no solo en lo que dijo, que era lo esperable y lo que se dice, ¿para qué te aplaudan? ¿Ven? Porque yo no digo las cosas para que me aplaudan, entonces por eso no me aplauden. Sino porque están de acuerdo con el resto de todo el constructo de la ultraderecha del PP, del ultraliberalismo, del regreso de los derechos sociales, como el derecho al aborto, como el respeto a los homosexuales, como el respeto a la mujer. Es profundamente antifeminista Cayetana, por supuesto, esto hay que añadirlo. Es decir, que quieren echar para atrás todos los logros sociales de alguna forma identificados con el progresismo, pero eso no lo dicen, lo hacen. Ayuso se está cargando la sanidad pública mientras Cayetana aplaude. Cayetana es una de las máximas avales de Isabel Ayuso. Y está destrozando la sanidad pública madrileña, y no solo eso, hizo la peor gestión de la pandemia del mundo. Peor que López Obrador, sí, peor que López Obrador. Prohibió, con un protocolo que autorizó ella, que fueran trasladados a hospitales los ancianos de las residencias de ancianos que sufrieran COVID, con el resultado de que murieron innecesariamente 7,200 personas. ¿Saben cuál es el argumento de Ayuso? Se iban a morir de todos modos. Y ya. Pero de los ancianos que fueron a hospitales privados, el 70% sobrevivió. O sea, de tus 7,000, podían haber sobrevivido 4,900. Claro, tú también, al fin y al cabo, te vas a morir. Tienes 40 años. Pero si yo te mato hoy con el pretexto de que al fin y al cabo te vas a morir, pues no creo que sea aceptable. Ese es todo lo que hay detrás de la invitación a Cayetana Álvarez de Toledo, a la marquesa de no sé cuántos, una familia que está relacionada con la Casa de Alba y que se sienten de sangre azul desde tiempo de Isabel la Católica. Lo que hay detrás de la invitación a ella es esa idea de que se puede promover posiciones de ultraderecha en lo social, mezcladas con el liberalismo económico brutal que desprovee
a las clases más desprotegidas de los apoyos sociales que necesita y que deben ser mucho mejores que los que da López Obrador, porque no se trata de darles dinero, sino estructuras sociales que les permitan superar la pobreza. No gastar en eso, tener superávit como tiene Milei. Y aquí es donde yo paso a hacer, no sé si lo deje igual como parte de esto, ¿no? Me toca hacer un llamamiento a la izquierda mexicana, fíjate. La oposición a México le está conduciendo la peor derecha. La oposición a México le está organizando una derecha que es de la cuerda del PP, de la cuerda de Trump y de la cuerda de Milei. No por nada Xóchitl Gálvez aplaudió a Milei cuando tomó posesión. No por nada Xóchitl Gálvez le dio las gracias a la Marquesa por venirnos a enseñar a los jóvenes mexicanos qué tienen que hacer. Flipo yo de verdad. Hay una izquierda en México que es la izquierda decente. Y no está actuando. Ha bajado los brazos, ha bajado la cabeza, se ha hecho a un lado y ha permitido que toda la oposición la tome una ultraderecha que cada vez es más descarada. En cualquier momento llevan a Víctor Orbán a que les haga hacerle una fiesta, o a Trump o a Steve Bannon. Esa derecha de lo más cerril, una derecha finalmente antidemocrática y antiprogreso, porque hay una derecha progresista. Es raro decirlo, pero sí hay una derecha que tiene cierta visión de que no hay que regresar al siglo XVI. Y dejar que la oposición la manejen ellos es un error gravísimo. Porque si la elección es entre una señora que adora a una marquesa, un partido corrupto y un ultraliberal que está de hambre en Argentina, o una señora atrabiliaria, esa que rompía a puñetazos los vidrios de los escritorios de la gente que le discutía. Esa mujer del otro día de quita la mano. Esa mujer responsable políticamente de numerosas muertes que nunca ha asumido su responsabilidad. Esa mujer que no ha sabido pedir perdón por ninguna de las barbaridades que ha cometido en los gobiernos que ha encabezado. Esas son las dos opciones, estamos fritos. Yo no creo que se pueda incidir sobre Claudia Sheinbaum. Es un caso perdido. Creo que se puede incidir sobre Xóchitl Vázquez. Yo no voy a votar por Xóchitl Gálvez. Ahora lo puedo decir con toda claridad y con toda certeza. Olvídenlo. No voy a votar por alguien que aplaude a Milei, que aplaude a la Marquesa, que aplaude al PP. No está en mi capacidad de tragar sapos, en mi capacidad de decir, bueno, nada más por evitar una tragedia peor voy a votar por... No voy a votar por ella. No puedo. Pero quienes voten por ella o quienes estén cerca de ella tienen la responsabilidad de exigirle que no se entregue ideológicamente a la nueva derecha neofascista del mundo. Y eso solo lo pueden hacer quienes están cerca de ella y quienes en la izquierda están cerca de ella. Y pienso en Marco Antonio Levario Turcot, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo que me parece admirabilísimo y que ha estado defendiendo las visiones de izquierda contra la barbarie absolutamente populista, narcisista de López Obrador, y que está con Xóchitl Gálvez. Pero necesitamos que haya declaraciones claras de Xóchitl Gálvez, en el sentido de que no va a ser una mezcla enfermiza de Donald Trump, Isabel Ayuso y Javier Milei. Eso tiene que hacerlo la izquierda que está actuando en México, no yo que estoy fuera desde hace tanto tiempo. La izquierda que tiene miedo que ahora los nuevos leyes sobre ciberseguridad vayan a permitir que se les metan debajo de las sábanas los ejércitos gloriosos de la cuarta transformación de López Obrador y Claudia Sheinbaum. No lo puedo hacer yo, no lo puede hacer nadie más. Pero si no se hace, estamos entre la espada y la pared, entre la espada y la espada. Porque la idea sería cambiar lo que ha hecho López Obrador para que la responsabilidad social del Estado mexicano se pueda cumplir de manera eficiente, eficaz y sin la corrupción brutal que ya sabemos que tiene su gobierno, o que se destruya toda la protección social
que pueda existir en México, en un país donde la mayoría son pobres. Entre lo peor y lo peor, entre lo inaceptable y lo indeseable. Corresponde a los mexicanos decidir. Yo, por mi parte, lo he dejado ya creo que muy claro. No voy a votar por Xóchitl Gálvez. Por supuesto no voy a votar por Claudia Sheinbaum. Lo que tienen que hacer es organizarse, por lo menos para controlar a quien vaya a ser presidente, ejercer una oposición razonable de izquierda contra quien sea presidenta y organizar una agrupación, una organización transversal, política, seria, sin caudillismos, para dentro de 6 años, porque lo que es los próximos 6 años los veo perdidos. Igual soy demasiado pesimista.